Si de casualidad sos de Sudamérica, probablemente escuchaste hablar de la Guerra de la Triple Alianza, el conflicto armado más grande y sangriento de toda la historia de nuestro continente. Para ponerles un poco en contexto, yo soy de Paraguay y en mi país esa guerra dejó una cicatriz demográfica e histórica totalmente imborrable. Pero más allá de la tragedia, dejó algo igual de peligroso. Y es un relato intocable. El protagonista de esta historia es el mariscal Francisco Solano López, quien era el presidente de Paraguay durante esta guerra entre 1864 y 1870. Para la comunidad internacional, un líder polémico. Pero en mi país, acá es otra historia. Y es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. A nosotros desde chiquitos nos enseñaron en las escuelas que tenemos que idolatrar y admirar a uno de nuestros héroes paraguayos más célebres, el mariscal Francisco Solano López, por su valentía y soberanía y garra guaraní. Pero la historia y las acciones de este mariscal muestran absolutamente todo menos valentía, porque lo que fue realmente, para mí personalmente, es un tonto. Y no uso otra palabra más fuerte para que no me censuren. Vamos a analizar un poco. El conflicto que llevó a Paraguay a pelear contra 3 países no viene de ninguna parte más que de la ignorancia y la estupidez de un mariscal, que recordemos subió al poder no por elección, no por un golpe de estado, no por una situación límite. Nada de eso. Subió al poder gracias a ser hijo de papi, Carlos Antonio López, que básicamente le preparó desde muy temprano para prácticamente heredarle el poder con total libertad a su hijo Francisquito, que no tenía en lo absoluto las aptitudes ni mucho menos la inteligencia de un líder. Incluso cuando dentro de la ley aquel entonces estaba totalmente prohibido que el mando cayera del padre al hijo. ¿No me crees? Seguro. Primero, en aquel entonces, en 1864, Francisquito tuvo la genial idea de amenazar a un país prácticamente el doble de grande y con el doble de poder militar. Todo esto porque se sentía amenazado de que Brasil y Argentina cerraran sus vías marítimas por donde Paraguay hacía su comercio. A él no se le ocurrió una mejor idea, no sé, como por ejemplo negociar o intentar llegar a un acuerdo con su vecino Brasil para garantizar la salida al mar. No, en lo absoluto. Él no tuvo mejor idea que amenazar a Brasil para que abandonara el campo de batalla que se estaba llevando en ese entonces a cabo en Uruguay, en aquel entonces entre los partidos Colorado y el Partido Blanco. ¿Qué hace un mariscal amenazando a un país gigantesco en un conflicto que ni siquiera era de su incumbencia? No lo sabemos. Es prácticamente como si una hormiga amenazara a un gorila como Thanos, por ejemplo. Es completamente estúpido agarrar a tu país y a toda tu gente en un conflicto que sabes que no podés ganar y poner así a toda tu población en peligro de una manera ridícula. Y eso efectivamente demuestra la poca consideración que le tenía a su propia gente. En noviembre de 1864, imagino que sintiéndose como estos nenes malcriados y enojados porque no le hicieron ni caso a sus amenazas, procede a secuestrar un barco brasileño que estaba navegando por los mares del río Paraguay, un río que en ese entonces era de libre acceso por acuerdos de comercio. Y Francisquito no tuvo mejor idea que limpiarse un poquito la cola con esos acuerdos y proceden a atacar un barco mercante brasileño. Es que ni siquiera era un barco militar, era un barco mercante. No era una amenaza para absolutamente nadie, pero como a Francisquito tenía un poquito de complejo de pito corto, empezó su ataque por ahí. Esto obviamente fue la declaración de guerra entre los países Brasil y Paraguay. Paraguay teniendo menos de la mitad de tropas preparadas de los que tenía Brasil. A pesar de la primera incursión de Paraguay, que fue el de Mato Grosso, fue, bueno, relativamente un éxito, aunque las tropas paraguayas quedaron prácticamente aislados porque este ataque apenas le hizo cosquillas a los brasileños. Y tuvo muchas más consecuencias negativas para Paraguay, porque gracias a este conflicto los demás países ya como que empezaron a alzar ahí las orejas y empezaron a cerrar todas sus fronteras. Lo que prácticamente fue una táctica militar estúpida e inservible. Básicamente desvivió a un oso para que toda la jauría se le venga encima. Siguiendo con el conflicto que se llevaba a cabo en Uruguay, mientras que Paraguay estaba en guerra con Brasil, en 1865 Paraguay solicitó a Argentina poder pasar sus tropas por su territorio para poder básicamente llegar mucho más rápido a Uruguay y meterse en este conflicto en donde Brasil estaba participando. Argentina obviamente se negó. Y como todo un niño caprichoso y encima con el cerebro más chiquito que una hormiga, efectivamente, también le declara formalmente la guerra ahora a Argentina. ¿Cómo?
este señor tenía la perspectiva más alterada que yo cuando veo anime. O sea, estás en guerra con una potencia como lo es Brasil y encima les toca las pelotitas a Argentina. ¿No les parece por si acaso que eso es un poco de ser pelotudito? Y luego en los libros de historia se le llama héroe. Es el fiasco más grande de la historia de Paraguay. Porque al intentar invadir ahora Argentina, literalmente los tres países se pusieron de acuerdo para machacar a este nene malcriado que era el gobernante de todo un país. Y bueno, cuya responsabilidad del bienestar de su pueblo estaba en sus manos. Yo más que héroe le llamaría el que regaló el país de la forma más pendeja. Porque en los libros no se dice eso. Se habla de un héroe de la patria cuando literalmente él personalmente le picó la moral a dos superpotencias y luego todo el país pagó las consecuencias. Pero lo más fuerte no está ahí. Para 1869, cuando el ejército paraguayo ya estaba prácticamente aniquilado gracias a la inutilidad y la estupidez de, bueno, nuestro amigo Francisquito, el señor no tuvo mejor idea que forzar a niños y jóvenes adolescentes para dar la última batalla, la batalla de Acostañú, que cobró el saldo de miles de niños inocentes que no tenían la culpa de la estupidez de un señor que aparentemente tenía que protegerles. Y en los libros podemos leer, los niños tuvieron que ir a la guerra para defender la soberanía del país, pero en ninguna parte se puede leer que fueron obligados a ir al frente de la batalla para ser aniquilados por un ejército militar por órdenes de un señor. Porque ¿saben cuál hubiera sido la solución a todos estos problemas que él mismo generó? En lugar de mandar a todos estos niños al frente de la batalla, era rendirse. Y a lo mejor seguramente me vas a estar diciendo, pero Elvis, ¿estás diciendo que era mejor entregar nuestro país? Sí, efectivamente. Hubiera sido el último acto de amor y compasión para intentar solucionar toda la cagada que hizo el Mariscal López. Pero todavía no termina ahí las cagadas del famoso mariscal. En 1868, luego de todas las cosas que les conté, el Mariscal López, dentro de su locura y su paranoia, ejecutó a toda su familia y a muchos que formaban parte de su batallón. Literalmente personas de confianza, en lo que al día de hoy es llamado los Tribunales de Sangre de San Fernando, en donde básicamente el mariscal sacrificó a toda su familia por un miedo estúpido e injustificado de que posiblemente se estaría armando una especie de complot en contra de él. Y con razón, porque imagínense, luego de todas las cagadas que se llevó, luego de haber reducido su propio país a prácticamente nada y entregar el país en bandeja de plata, provocando a dos superpotencias, la idea de que hubiera un complot en contra de él era lo mínimo que yo personalmente pensaría. Porque este señor, como un ser humano sin alma, sin cerebro y con el ego más grande que la luna, él no podía perder bajo ninguna circunstancia y sacrificó todo y a todos los que le rodeaban para poder conseguir una película que estaba llevando únicamente dentro de su cabeza. En la famosísima escena que le dio la fama de un héroe patriótico, su famoso discurso de "muero por mi patria". Él no murió por su patria, murió por su propio ego y por su propia estupidez y encima arrastrando a todo un país atrás de él. Entonces, habiendo analizado todo esto, creo entender más o menos de dónde viene muchas veces tanta estupidez del patriotismo y este tipo de cosas al defender a compatriotas cuando hacen estupideces solamente porque es del mismo país. Personas que son racistas, cuestionables y con muy poca moral, pero aún así se les defiende porque claramente son del mismo país. Ahora, si no estás de acuerdo conmigo, quisiera realmente que me pongas en los comentarios por qué estás en contra. ¿Por qué crees que en realidad el mariscal sí que fue un héroe? Me gustaría realmente saber cuál va a ser la excusa para idolatrar o admirar a este mariscal. En serio, no puedo esperar para leer los comentarios que me van a dejar ahí abajo. Si te gustó este análisis sin filtro, dale a suscribir, deja tu like y compartir el video para que el algoritmo nos ayude un poco a romper un poco estos mitos. Y sin nada más que decir, por el día de hoy, me despido. Un saludo.